Muchas gracias, buenas tardes. Me siento muy cómodo aquí con Justicia Legítima y me siento muy cómodo escuchando que los derechos humanos son tratados como ideología. En el caso de los abogados son tratados como ideología y supongo como doctrina, habría que decir, no sé, no soy abogado, no me quiero meter en Honduras, pero digamos como principio, en todo caso está la Constitución, las garantías individuales. Para terminar con eso de garantistas dicho como peyorativo, ¿no es cierto? Porque en realidad son las garantías individuales fijadas por la Constitución y lo que va construyendo a lo largo de tantos años ya no de democracia en Argentina, sino de democracias en América Latina, el sistema interamericano de derechos humanos sobre la base del análisis de experiencias concretas. Ustedes fueron muy elegantes en la presentación. Ustedes hablan de asimetría, Justicia Legítima habla de asimetría. Y a mí lo primero que me sonó, cuando leí asimetría, me sonó clasismo. Enseguida yo miré asimetría y leí clasismo. No sé si interpreté bien, pero por lo menos hay interpretación. Y clasismo no el clasismo que se entendía en una época del lado de las organizaciones sindicales o de algunas organizaciones sindicales, sino del elitismo, de lo excluyente, de lo antirreformista, de lo discriminatorio. Esto cruza la sociedad argentina y cruza la justicia. Me parece que pretender que la justicia sola, la justicia como aparato, resuelva la desigualdad es como pretender a veces que la educación resuelva la desigualdad. Pero una cosa es no pretenderlo y otra es no pretender actuar, no pretender tener una actitud concreta, vinculada a la ideología de los derechos humanos, vinculada a una actitud humanista. E insisto con esta palabra, con lo concreto. Me parece que organizaciones como Justicia Legítima lo que hacen es salir del plano en el que a veces se mueven otros movimientos, en los que uno ve el placer de la derrota a veces. La derrota puede sobrevenir, pero hay a veces un placer de la derrota. Me parece un placer malsano y no productivo. Y la otra es la simple constatación de los problemas. Lo contrario del placer de la derrota y la simple constatación de los problemas es meterse en el plano de lo concreto y analizar. Yo me puse a buscar algunos temas para esto, para el tema del clasismo, que me parece que cruza la sociedad argentina y cruza fuertemente los diferentes ámbitos de la justicia, donde todavía, creo yo, no lo tengo cuantificado, es una intuición nada más, si ustedes tienen la experiencia diaria, pero todos tenemos la experiencia diaria. Me parece que lo no clasista y lo anticlasista en todo caso sigue siendo minoritario, pero no cero. Minoritario no es cero. Y Justicia Legítima en Desarrollo me parece que en parte significa eso. Un tema es la preventiva, o lo tan dicho, lo tan relatado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por los organismos de derechos humanos en la Argentina sobre la cantidad exorbitante de prisiones preventivas en la Argentina. Les recomiendo un libro que me sirvió para relacionar el tema de las preventivas con otra cosa. Javier Ollero acaba de escribir un libro que se llama Pacientes del Estado. ¿Qué son pacientes? Que no son agentes, no son sujetos, no pueden actuar, o en todo caso si intentan tienen restricciones, y que son básicamente los sectores vulnerables. Lo fundamental de esos pacientes, dice Ollero, es que están sometidos a la incertidumbre. No es a otra, en realidad sí es a las mismas reglas, pero no es a reglas distintas. La regla para esos pacientes es la incertidumbre. Es la incertidumbre de conseguir trabajo, es la incertidumbre de terminar un trámite, es la incertidumbre de una atención en el hospital y es también la incertidumbre ante la justicia. No sobre el contenido del fallo. En todo caso me parece que el tema del porcentaje de preventivas se relaciona con este nivel de incertidumbre en la vida cotidiana o con otra dimensión más de la incertidumbre en la vida cotidiana que se muestra también cuando llega el momento extremo de la privación de la libertad. La Comisión Interamericana habló de un uso abusivo de la prisión preventiva en las Américas. Por lo que yo vi, como definición, dice que es irrazonable que la preventiva supere los 2/3 del mínimo legal previsto para la pena, lo cual no quiere decir que sea razonable si es menor. Puede ser irrazonable también, es seguro irrazonable en el primer caso. Y el otro elemento es que todavía la Argentina, Perú y Bolivia sobrepasan el 50% de preventivas dentro de la población carcelaria.
En los establecimientos bonaerenses, la preventiva es aún superior al 50%, superior al 60%, y dentro de ella, el 40 y... a ver, perdón, ahí está, acá está exactamente. 45, perdón, 45, corrijo, 45% de las personas privadas de la libertad se encuentran detenidas bajo régimen de privación de la libertad. El 19 con sentencia condenatoria no firme. El 36% son condenados. Por lo que sí, y ahora corrijo al revés porque lo había dicho bien, el porcentaje representado de personas sin sentencia firme rondaba, esto de fines del 2012, el 64% de la población penitenciaria total de la provincia de Buenos Aires. Si uno quiere reproducir esto, si uno quiere buscar números, no hay números en todas las provincias. Mi experiencia buscando es que en las provincias en que hay números es porque hay organismos como la Comisión Provincial por la Memoria, por ejemplo, y entonces esa confrontación o ese contrapunto en algunos casos va generando también la investigación de lo concreto por la búsqueda de la resolución de problemas. Y cuando uno quiere resolver problemas, lo que tiene que saber es cuáles son esos problemas y qué dimensión tienen. A su vez, también la perspectiva de la discriminación de acuerdo al origen del sector social permea la población carcelaria, como ustedes bien saben. En el libro de Bollero hay algunas cifras también de la provincia de Buenos Aires. El 78% tiene entre 18 y 44 años, 96% hombres. Una gran mayoría proviene de los sectores urbanos más pobres. 7% de la población no está escolarizada. El 23% no terminó la escuela primaria. El 53% tiene solamente estudios primarios y el 13% abandonó la escuela secundaria. Al momento de la detención, el 51% estaba desocupada y el 27% trabajaba a tiempo parcial. A nivel federal, según la Procuración Penitenciaria, el 31% completó la secundaria. La mitad son condenados, la mitad son procesados. Primer tema que cruza el clasismo, me parece entonces, o asimetría, es la cuestión de las preventivas, que sigue siendo uno de los grandes problemas de la Argentina y, como vieron, de Bolivia. Y esto plantea un desafío que uno habla con compañeros, con hermanos de países vecinos o no vecinos, pero que viven desde hace muchos años procesos de transformación. Esos procesos de transformación son al mismo tiempo acompañados en muchos casos de aumento de población carcelaria y en otros casos, incluso con la decisión de atenuar los niveles de desigualdad, por lo menos, o promover mayores niveles de igualdad, no han podido resolver, por ejemplo, este tema del que estamos hablando. Esto planteado por funcionarios de los propios gobiernos, del boliviano, del brasileño, por ejemplo, como contradicciones a resolver. Cuando uno dice lo que falta, a veces se plantea el problema, ¿cómo hablar de lo que falta sin molestar a quien está y sin burlarse de lo hecho? Me parece que simplemente hablando, me parece que simplemente siendo concretos, precisos, creativos en cuanto a las soluciones. Yo no vengo acá por poner soluciones, pero sí a plantear algunos números y problemas, y me parece que la discusión abierta sirve también para eso. Primer tema. Segundo tema. Traje 3 temas solamente. El segundo tema es la invisibilidad del fuero civil y comercial en general, que se hizo visible con el tema Clarín, pero que si no era invisible. Y que, si ustedes se fijan, y yo te agradezco, salvo honrosas excepciones como acabamos de escuchar, sigue siendo invisible. Alguna vez averigüé esto trabajando en notas periodísticas y me dijeron, esto es obvio. Dice, el principal negocio de algunos de los jueces y de muchos de los empresarios es primero ser invisibles. Con eso ya está el negocio. El negocio en muchos de los sentidos posibles de la palabra, muchas de las acepciones posibles de la palabra. Y luego está el tema de que esa invisibilidad permite grados más altos de impunidad. Bueno, esto sigue. Yo no sé si eso ha cambiado, pero me acuerdo que en la integración original de justicia legítima había mucho más magistrados, funcionarios, abogados, fiscales, etcétera, etcétera,
que venían de lo penal que los que venían de lo civil o lo administrativo, me acuerdo. No sé si eso ha cambiado, pero me parece que ese es uno de los temas a analizar. Tal vez eso responda sociológicamente a algo, yo no lo sé, pero me acuerdo que en la formulación de producciones gráficas, televisivas, radiales, siempre, ahora ya uno cuenta con más gente, fíjense para qué sirve. Vos decías que los periodistas teníamos que enseñar, en realidad ustedes nos pueden enseñar a nosotros, por ejemplo, cómo se produce. Aquí está un ejemplo de producción. Esta diversidad hace que se pueda uno adentrar en las causas de por qué lo invisible es invisible y sobre todo de hacer visibles algunos temas, algunas cuestiones, algunos procesos. Hablaban Luis y Gustavo de quiebras, por ejemplo. Hay quiebras famosas donde los jueces no eran conocidos salvo por 10 o 12 personas. Yo alguna vez me metí en la arqueología del caso Chicone. Les hablo hace 15 años más o menos. Uno no tiene por qué conocer todo como periodista, pero dentro del propio fuero, de amigos y amigas, abogadas y abogados con mucha experiencia, no habían escuchado hablar nunca de jueces que llevaban 20 o 30 años de trabajo. Ni siquiera habían escuchado hablar, tal vez porque los jueces fueran muy discretos. Cuando uno se metía, en el caso, por ejemplo, de la quiebra fraudulenta de Chicone, parece que el tema no era la discreción, sino esto que mencionaba antes, de la invisibilidad buscada para lograr después la impunidad deseada y hacer un combo entre las dos cosas. El tercer tema, dentro del clasismo, no quiero agotar nada con esto, y por suerte ahora, por el trabajo de Raúl Zaffaroni y por el Instituto de la Corte, hay trabajo de campo que antes no existía, que a uno le permite orientarse con tendencias, con números, saber de los crímenes cometidos por personas conocidas, saber que en la Argentina el homicidio en ocasión de robo es minoritario, que es ampliamente mayoritario el homicidio del que está al lado, del próximo o la próxima. Esto es una tendencia, por suerte, en aumento. Y algunas cosas me parece que siguen subreflexionadas, como diría Lula. Lula dice que los últimos 10 años de América Latina han sido muy ejecutados y poco reflexionados. Me parece que uno puede meterse en las dos cosas si ustedes lo están haciendo. El último tema que quería plantear es el tema de los jueces de menores. Hay un pedido del sistema interamericano, una orden del sistema interamericano en realidad, de que la Argentina tenga un régimen penal juvenil del que carece. A mí me parece que al mismo tiempo hay una especie de fetichismo de los regímenes penales, pensando que con esto se soluciona todo, y mientras tanto a veces un olvido, incluso de sectores progresistas, un olvido de las situaciones reales y concretas, un olvido de la actitud que puede, no que debe, no, está la que debe y además la que puede, sin violar la ley, tener un juez, una jueza o una fiscal. La secuencia viene a ser así: como no hay régimen penal juvenil, entonces de hecho algunos jueces aplican el régimen tutelar, la ideología tutelar. Como mínimo desconocen todo el sistema y por supuesto la ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto ya rige en la Argentina desde hace casi 10 años. El desconocimiento sigue. Pero además del desconocimiento, yo creo que no todo es desconocimiento. Parece que hay una parte que es ejercicio de poder, y parte de ese ejercicio arbitrario de poder es la arbitrariedad que señala varias cosas. Una, que cualquier problema social es automáticamente penal. A veces incluso hay una ilusión progresista de esto, de que también hay una especie de solución mágica penal para los problemas sociales. Cuando esto viene del lado de los excluyentes y no de los incluyentes, y entonces la consideración de que cualquier problema social es penal, en el caso de los chicos o las chicas, el juez se convierte en tutor en nombre de la sociedad, pero resulta que la tutela llega muchas veces a dictar larguísimas prisiones, ni siquiera diría que perpetuas, diría indefinidas. Prisión indefinida para chicos y para chicas, estamos hablando de menores de 14 años en muchos casos, y también la aplicación de penas, no solo a los supuestos o supuestas victimarios o victimarias, sino a las víctimas. Entonces, no solo alguien que se supone que cometió un crimen, chico o chica,
es penado, sino incluso su víctima. En el 2005, recuerdo, había una investigación sobre uno de los institutos de reclusión, diría, para hablar claramente, de chicos, donde había el violador y la violada. Y la violada estaba en el mismo lugar simplemente porque no tenía dónde ir, o porque el juez no había encontrado, o porque nadie lo había buscado, o porque el Estado no se había ocupado, o porque la justicia no había escuchado lo suficiente. Justicia que no escucha, me parece que también es un rasgo de clasismo, porque normalmente no escucha sobre todo a un sector al que le cuesta más ser escuchado por esto que decía Ollero de la incertidumbre y de estar acostumbrado a la espera, no porque quiera buscar la espera, sino porque es una espera que no tiene ritmos. No es la justicia es lenta, no es la justicia es lenta, no es justicia directamente. Y no es justicia porque no hay certeza, no hay certidumbre, no hay plazos, no hay nada. Hay lo que alguien quiere que haya de manera arbitraria. Termino con esto. Hace poco en un panel en Entre Ríos están muy centrados en reivindicar Artigas. Se está por cumplir el año que viene 200 años, entre otras cosas, el reglamento de tierras. Escuché un panel el otro día y me puse a buscar el reglamento de tierras de Artigas, que hace mucho que no miraba, y tiene dos cosas. No los voy a aburrir con esto y termino con esto ya. Tiene dos cosas. Artigas no es, como se piensa, una especie de anarquista de 1815, sino un señor que buscaba un cierto orden. Buscaba crear una clase de pequeños propietarios rurales. Para crear esa clase de pequeños propietarios, pedía ese cierto orden, o buscaba ese cierto orden, imaginaba una sociedad. El tema era la secuencia en la que imaginaba las cosas. Hay uno de los textos, uno de los artículos del reglamento de tierras que dice que el objetivo es favorecer a los más infelices. Dice, los más infelices deben ser desde ahora los más privilegiados. Y para esto era también la distribución de tierras. Entonces era primero distribución de tierras y después el orden que estructurara jurídicamente o institucionalmente la distribución de tierras. Es decir, primero distribución, después orden. Primero justicia, después orden. Exactamente lo opuesto al clasismo, que ustedes llaman asimetría. Supongo que para que uno tenga la libertad, y les agradezco por eso, de llamar a las cosas como uno cree que se pueden llamar. Acepto, por supuesto, otras definiciones. A mí me surgió, y les agradezco de nuevo eso, esa definición. Lo contrario de los Artigas y lo contrario de los procesos políticos sudamericanos de los últimos años. Gracias.